Críticas al relativismo cultural y el derecho procesal. Esta respuesta explorará las críticas al relativismo cultural y sus implicaciones en el ámbito del derecho procesal. Profundizaremos en los argumentos centrales contra el relativismo cultural, analizaremos su posible impacto en los sistemas legales y examinaremos los desafíos que presenta para lograr la justicia en un mundo diverso. Críticas al relativismo cultural. El relativismo cultural, un concepto popularizado por Franz Boas a principios del siglo XX, argumenta que todas las culturas son igualmente válidas y deben ser comprendidas dentro de su propio contexto. Esta perspectiva enfatiza la importancia de evitar el etnocentrismo, la tendencia a juzgar otras culturas en base a la propia. Sin embargo, el relativismo cultural ha enfrentado críticas significativas, con detractores que argumentan que socava los derechos humanos universales. Los críticos argumentan que el relativismo cultural puede utilizarse para justificar prácticas que violan los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, si una cultura practica la mutilación genital femenina, el relativismo cultural podría sugerir que esta práctica debe ser aceptada como parte de sus normas culturales. Sin embargo, esta postura ignora el daño inherente infligido a las personas y contradice la universalidad de los derechos humanos. Impide el progreso y la reforma. Al aceptar todas las prácticas culturales como igualmente válidas, el relativismo cultural puede obstaculizar el progreso social y la reforma. Si una cultura tiene prácticas profundamente arraigadas que son dañinas o discriminatorias, el relativismo cultural podría desalentar los esfuerzos para abordar estos problemas, lo que lleva a la perpetuación de la injusticia. Lleva al relativismo moral. El relativismo cultural puede llevar a una pendiente resbaladiza del relativismo moral, donde no hay estándares objetivos de lo correcto y lo incorrecto. Esto puede dificultar la condena de prácticas dañinas o la defensa de valores universales, socavando en última instancia los cimientos mismos de los principios éticos. Desprecia los valores humanos compartidos. Los críticos argumentan que el relativismo cultural pasa por alto los valores y experiencias compartidos que unen a la humanidad. Si bien las culturas pueden tener diferentes expresiones de estos valores, los principios fundamentales de justicia, equidad y respeto por la dignidad humana son universales. Relativismo cultural y derecho procesal. Las implicaciones del relativismo cultural para el derecho procesal son complejas y multifacéticas. Por un lado, reconocer las diferencias culturales puede ser crucial para garantizar la equidad y el acceso a la justicia. Por ejemplo, incorporar prácticas culturales en los procedimientos legales, como permitir adaptaciones religiosas o proporcionar intérpretes para personas no nativas, puede mejorar la legitimidad y la eficacia del sistema legal. Sin embargo, aplicar el relativismo cultural sin crítica al derecho procesal puede llevar a desafíos significativos. Erosión de los principios legales. Una estricta adhesión al relativismo cultural podría socavar principios legales fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Si los procedimientos legales se adaptan para acomodar todas las prácticas culturales, el sistema podría volverse inconsistente e impredecible, lo que podría conducir a resultados injustos. Dificultad para reconciliar las diferencias culturales. Cuando se enfrentan a normas culturales contradictorias, se vuelve difícil determinar qué prácticas deben acomodarse y cómo equilibrar los intereses en conflicto. Esto puede crear un panorama legal complejo donde diferentes grupos culturales son tratados de manera diferente, lo que puede conducir a discriminación y desigualdad. Obstáculos para lograr la justicia. En casos que involucran conflictos interculturales, el relativismo cultural puede crear obstáculos para lograr la justicia. Si el sistema legal prioriza la sensibilidad cultural sobre la búsqueda de la verdad y la equidad, puede que no logre responsabilizar a los perpetradores por sus acciones, perpetuando la injusticia. Encontrar un equilibrio. Navegar por las complejidades del relativismo cultural en el derecho procesal requiere encontrar un equilibrio entre el respeto por la diversidad cultural y la adhesión a los principios legales universales. Esto puede lograrse a través de desarrollar un marco para la sensibilidad cultural. Los sistemas legales deben establecer pautas claras para incorporar prácticas culturales en los procedimientos legales, asegurando que estas prácticas no socaven los principios legales fundamentales. Este marco debe basarse en principios de equidad, igualdad y respeto por los derechos humanos. Promover el diálogo intercultural. Fomentar la comunicación y la comprensión entre diferentes grupos culturales puede ayudar a cerrar las brechas culturales y fomentar un sistema legal más inclusivo. Esto puede implicar promover la capacitación en conciencia cultural para los profesionales legales y crear plataformas para el diálogo entre diferentes comunidades. Enfatizar los valores humanos compartidos. Reconocer los valores compartidos que unen a la humanidad puede proporcionar un terreno común para navegar las diferencias culturales. Esto incluye promover principios como la justicia,
la equidad y el respeto por la dignidad humana, que son universales y trascienden las fronteras culturales. Conclusión. El debate en torno al relativismo cultural y su impacto en el derecho procesal es complejo y continuo. Si bien reconocer las diferencias culturales es esencial para garantizar la equidad y el acceso a la justicia, aplicar el relativismo cultural sin crítica puede socavar los principios legales fundamentales y crear obstáculos para lograr la justicia. Encontrar un equilibrio entre el respeto por la diversidad cultural y la adhesión a los principios legales universales es crucial para desarrollar un sistema legal justo y equitativo en un mundo diverso. ¿Cómo se relaciona el relativismo cultural con la justicia social? El relativismo cultural, con su énfasis en la validez de todas las culturas, presenta una relación compleja y a menudo controvertida con la justicia social. Argumentos a favor de una relación positiva. Reconocimiento de la diversidad. El relativismo cultural promueve la comprensión y el respeto por la diversidad cultural, lo que puede contribuir a la justicia social al evitar la imposición de valores y normas de una cultura sobre otra. Esto significa que las políticas y leyes deberían considerar las necesidades y perspectivas de diferentes grupos culturales para lograr una mayor equidad. Combate al etnocentrismo. Al rechazar el etnocentrismo, el relativismo cultural puede ayudar a combatir la discriminación y la opresión basadas en la cultura. Esto significa que las prácticas y creencias de diferentes grupos culturales deben ser valoradas y respetadas, evitando juicios basados en la propia cultura. Empoderamiento de las minorías. El relativismo cultural puede promover el empoderamiento de las minorías culturales al reconocer sus derechos a mantener sus tradiciones y valores. Esto puede contribuir a la justicia social al garantizar que las minorías tengan una voz en la sociedad y que sus necesidades sean consideradas. Argumentos en contra de una relación positiva. Dificultad para abordar las injusticias. El relativismo cultural puede dificultar la lucha contra las injusticias dentro de las culturas. Si se considera que todas las prácticas culturales son válidas, puede ser difícil criticar o desafiar prácticas que violan los derechos humanos o que perpetúan la discriminación. 1. Relativismo moral. El relativismo cultural puede llevar a un relativismo moral, donde no hay estándares objetivos de lo correcto y lo incorrecto. Esto puede dificultar la defensa de los derechos humanos universales y la lucha contra las injusticias que trascienden las fronteras culturales. Socavación de la justicia universal. El relativismo cultural puede socavar la idea de una justicia universal, al sugerir que los principios de justicia son relativos a cada cultura. Esto puede dificultar la creación de leyes y políticas que protejan los derechos de todos los individuos, independientemente de su cultura. En resumen, el relativismo cultural puede contribuir a la justicia social al promover la diversidad y el respeto por las diferentes culturas. Sin embargo, también puede dificultar la lucha contra las injusticias dentro de las culturas y socavar la idea de una justicia universal. La clave para una relación positiva entre el relativismo cultural y la justicia social reside en encontrar un equilibrio entre el respeto por la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos universales. ¿Cómo se relaciona el relativismo cultural con la desigualdad? El relativismo cultural, con su énfasis en la validez de todas las culturas, tiene una relación compleja y a veces contradictoria con la desigualdad. Argumentos que sugieren una relación negativa. Justificación de la desigualdad. El relativismo cultural, llevado al extremo, puede ser utilizado para justificar prácticas que perpetúan la desigualdad. Si se asume que todas las culturas son igualmente válidas, se puede argumentar que las desigualdades existentes dentro de una cultura, como la discriminación basada en género, clase o casta, son simplemente parte de su normalidad y no deben ser cuestionadas. Obstáculo para la justicia social. El relativismo cultural puede dificultar los esfuerzos por promover la justicia social. Si se considera que las normas y valores de cada cultura son intrínsecamente válidos, se puede argumentar que no hay un punto de referencia universal para juzgar las injusticias. Esto puede llevar a la aceptación pasiva de la desigualdad, incluso cuando es evidente que ciertas prácticas son dañinas o injustas. Ignorar las desigualdades estructurales. El relativismo cultural puede ignorar las desigualdades estructurales que existen entre diferentes culturas. Por ejemplo, puede no reconocer cómo el colonialismo, el imperialismo y el racismo han contribuido a la desigualdad global, o cómo las estructuras de poder existentes pueden perpetuar la discriminación. Argumentos que sugieren una relación positiva. Reconocimiento de las diferencias. El relativismo cultural puede ayudar a comprender mejor las causas de la desigualdad al reconocer las diferentes estructuras sociales y culturales que existen en el mundo. Esto puede llevar a un enfoque más matizado para abordar la desigualdad, reconociendo que las soluciones deben ser adaptadas a las realidades específicas de cada contexto. Combate al etnocentrismo. El relativismo cultural puede ayudar a combatir el etnocentrismo, que puede contribuir a la desigualdad.
Al evitar juzgar otras culturas desde la perspectiva de la propia, se puede promover una mayor comprensión y empatía, lo que puede conducir a la reducción de la discriminación y la exclusión. Empoderamiento de las minorías. El relativismo cultural puede ayudar a empoderar a las minorías culturales al reconocer sus derechos a mantener sus tradiciones y valores. Esto puede contribuir a la justicia social al garantizar que las minorías tengan una voz en la sociedad y que sus necesidades sean consideradas. En resumen, la relación entre el relativismo cultural y la desigualdad es compleja y depende de cómo se interprete y se aplique el concepto. Si se utiliza para justificar la desigualdad o para ignorar las estructuras de poder que la perpetúan, puede ser un obstáculo para la justicia social. Sin embargo, si se utiliza para comprender mejor las causas de la desigualdad y para promover el respeto por la diversidad cultural, puede ser una herramienta útil para combatir la injusticia. Lo positivo y lo negativo. El relativismo cultural, con su énfasis en la validez de todas las culturas, tiene tanto aspectos positivos como negativos en relación con la desigualdad. Lo positivo, comprensión de la diversidad. El relativismo cultural nos invita a comprender las diferencias culturales y a evitar juzgarlas desde nuestra propia perspectiva. Esto ayuda a reconocer que la desigualdad puede tener raíces en diferentes contextos históricos, sociales y culturales. Combate al etnocentrismo. Al rechazar el etnocentrismo, el relativismo cultural puede ayudar a combatir la discriminación y la opresión basadas en la cultura. Esto significa que las prácticas y creencias de diferentes grupos culturales deben ser valoradas y respetadas, evitando juicios basados en la propia cultura. Empoderamiento de las minorías. El relativismo cultural puede promover el empoderamiento de las minorías culturales al reconocer sus derechos a mantener sus tradiciones y valores. Esto puede contribuir a la justicia social al garantizar que las minorías tengan una voz en la sociedad y que sus necesidades sean consideradas. Lo negativo. Justificación de la desigualdad. El relativismo cultural, llevado al extremo, puede ser utilizado para justificar prácticas que perpetúan la desigualdad. Si se asume que todas las culturas son igualmente válidas, se puede argumentar que las desigualdades existentes dentro de una cultura, como la discriminación basada en género, clase o casta, son simplemente parte de su normalidad y no deben ser cuestionadas. Dificultad para abordar la injusticia. El relativismo cultural puede dificultar la lucha contra las injusticias dentro de las culturas. Si se considera que todas las prácticas culturales son válidas, puede ser difícil criticar o desafiar prácticas que violan los derechos humanos o que perpetúan la discriminación. Ignorar las desigualdades estructurales. El relativismo cultural puede ignorar las desigualdades estructurales que existen entre diferentes culturas. Por ejemplo, puede no reconocer cómo el colonialismo, el imperialismo y el racismo han contribuido a la desigualdad global, o cómo las estructuras de poder existentes pueden perpetuar la discriminación. En resumen, el relativismo cultural puede ser una herramienta útil para comprender la diversidad cultural y combatir el etnocentrismo. Sin embargo, es importante ser conscientes de sus posibles limitaciones, especialmente en relación con la justificación de la desigualdad y la dificultad para abordar las injusticias. Es crucial encontrar un equilibrio entre el respeto por la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos universales para lograr una mayor justicia social. Ejemplos de relativismo cultural. El relativismo cultural sostiene que las prácticas y creencias de una cultura deben ser juzgadas dentro de su propio contexto y no por los estándares de otra cultura. Aquí hay algunos ejemplos. Comida. En algunas culturas, comer insectos es considerado normal y delicioso, mientras que en otras se considera repugnante. El relativismo cultural sugiere que no debemos juzgar a las personas que comen insectos como bárbaros o asquerosos simplemente porque nuestra cultura no lo hace. Vestimenta. En algunas culturas, las mujeres deben cubrirse la cabeza o el cuerpo, mientras que en otras, las mujeres pueden vestirse de manera más reveladora. El relativismo cultural nos pide que respetemos las normas culturales de cada sociedad en relación a la vestimenta. Matrimonio. En algunas culturas, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y aceptado, mientras que en otras es ilegal o condenado. El relativismo cultural nos pide que reconozcamos que las normas sobre el matrimonio varían según la cultura. Ritos de iniciación. En algunas culturas, los jóvenes pasan por ritos de iniciación que pueden parecer brutales o dolorosos a otras culturas. El relativismo cultural nos pide que entendamos estos ritos dentro del contexto de la cultura en la que se practican. Ejemplos de situaciones que pueden resultar conflictivas. Mutilación genital femenina. Esta práctica, aunque está arraigada en algunas culturas, es considerada una violación de los derechos humanos por muchas otras culturas. El relativismo cultural puede ser utilizado para justificar esta práctica, pero también puede ser utilizado para criticarla. Esclavitud.